Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a este programa, a este encuentro con ustedes, a esta experiencia tan bella de intercambiar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque sé que cuando tú estás ahí frente a la pantalla, igual que yo, estás sintiendo con intensidad, con profundidad lo que hablamos, lo que compartimos, lo que hay en nuestros corazones. Yo, hablando un poco y en conexión con el programa anterior, me gustaría decir que me parece que estos medios de comunicación tienen que ser lo más humanos posibles, lo más cálido posibles. Tienen que ser nosotros. Estos medios no son sino canales a través de los cuales llega lo que tú eres y lo que yo soy. Por eso, sin lugar a dudas, estoy convencido de que allá donde tú estás, con tu familia, en tu casa, en tu cama, donde tú te encuentras, con toda la experiencia de vida que tienes o has tenido, eres un ser humano con sentimientos, con corazón, con razón, inteligente, bello, grande, que nos da el honor de compartir estos momentos. Estoy hablando desde el programa anterior acerca de la mujer. Me he propuesto hablar de ella y desde ella comenzar a hablar de ciertos elementos, pero el énfasis en la mujer. Tal vez lo he hecho muchas veces, hablando de manera general sobre el hombre o sobre el ser humano, pero hoy quiero hacer un énfasis muy particular en la mujer, porque considero que esta mujer, esta persona, esta criatura, por excelencia necesita ser enfatizada en muchos de los aspectos que la definen. En el programa anterior les preguntaba, ¿qué es ser mujer? ¿Quién es la mujer? Hoy quiero continuar con este diálogo y quiero llevarte a una reflexión más profunda. El Catecismo de la Iglesia nos dice que el ser humano, lo dice en términos generales, pero es un énfasis que quiero hoy colocar de manera muy particular en la mujer, tiene capacidad de conocer y amar. A mí me llama mucho la atención cuando los hombres se ponen a hablar de las mujeres. Generalmente llegan a ciertos grados en los que denigran de ellas, y denigran de ellas relacionándolas con la falta de practicidad, con la falta de inteligencia, con la falta de pronto de creatividad, con la falta de producción intelectual, emocional, laboral, en todos los sentidos. Me llama mucho la atención esa manera, porque esto refleja un concepto supremamente equivocado y supremamente dividido de lo que es el ser humano. Pero también me llama la atención cuando las mujeres se ponen a hablar de los hombres. Caen prácticamente en el mismo defecto. Comienzan a hablar de la insensatez, de la superficialidad, hasta de la idiotez de nosotros los hombres. Y en un momento determinado los chistes que unos y otros utilizan son supremamente agresivos en este sentido, porque tratan como de irle diciendo al uno al otro, usted es lo más bruto que ha dado la creación, o usted es lo más ilógico que ha dado la creación, o es una realidad absurda. Y sin embargo, a pesar de todo eso, terminan los dos necesitándose y explotándose mutuamente en base a sus intereses particulares. Pienso que no hay que asumir las cosas de esa manera. No hay que llegar a esos extremos y a esas rivalidades y a esas competencias y a ese nivel pues de desgaste mutuo para poder afirmar yo mi identidad personal. No considero que este sea el juego que debamos seguirle. Más allá de esas rivalidades que existen y que han existido durante muchos años por una tal vez delicada, dolorosa acentuación de uno de los dos géneros. Más allá de todo esto, y que ha producido obviamente que en ciertos momentos a uno de los dos géneros no se le considere persona, y lo digo en la práctica, porque pues a mí me aterra escuchar a personas de nuestro tiempo hacer reflexiones como esta. A mí me dieron cédula de ciudadanía en X país cuando más o menos había cumplido ya 20 y pico de años, 30 y pico de años. Y no porque no fuese ya persona reconocida con derechos, sino porque el sistema como tal no había habilitado esta
este reconocimiento a uno de estos dos géneros para que tuviese todas las mismas potencialidades de participación en la vida integral del ser humano, con todos sus derechos y con todos sus deberes. Y a uno le parece ilógico que existan estas desproporciones en pleno siglo, hablamos del siglo XX, del siglo pasado, y hablamos todavía del siglo XXI, donde esto todavía no tiene la trascendencia que debe tener. El reconocimiento de género, del género y de la participación de ambos géneros. En medio de todas las discriminaciones, pues han tenido que aparecer estos movimientos que buscan reafirmar a uno de los géneros. Y lastimosamente muchas de estas iniciativas no parten sobre una verdad de la persona que se viva específicamente, ni siquiera parte sobre una verdad práctica. Se queda en idealismos muchas veces y se queda en posturas de rebeldía que lastimosamente no llegan a una verdadera evolución o un verdadero desarrollo ni del pensamiento, ni podríamos decir, de la humanidad de estas personas. A mí me gustaría que en esta reflexión sí habláramos un poquito más acerca de estas facultades mutuas. Compartimos en la existencia, pero que es importante darle ya la categoría, y le hablo a los hombres ahora, desde nuestro machismo, darle ya la categoría que se merece a este ser humano que es la mujer. No es que yo esté parcializado, no, porque ninguno de ustedes ni yo siquiera podría parcializarme. Cuando pienso en mi madre, yo no podría pensar en ella como un ser alienado, como en un ser a quien podría llamar falto de inteligencia o falto de virtudes o incapaz de algo, porque no creo que exista una sola mujer, madre, verdaderamente, que en la mente de un hijo pueda llevar esa categoría de incapaz o de torpe. Yo creo que esto ya rayaría en una falta de amor inmensamente grande. Y una descalificación de esta persona, que es la mujer, sería un desconocimiento de su grandeza, de su humanidad, primero que todo. Y pienso que ninguno de nosotros está llamado a ser protagonista de esta forma de pensar o de esta forma de sentir. Yo pienso que si estamos pensando así, ya debemos enmendar nuestros errores, volver a la coherencia y a la sensatez de pensar del otro lo que debemos pensar por lo que es verdaderamente y no por lo que me parece que es o por lo que a mí sencillamente se me antoja pensar. No. Y aquí uno de los grandes errores. Debemos volver a partir de un sano, equilibrado y respetuoso, y cuando digo es respetuoso, conocimiento del otro. Miren que hasta Dios quiso dotarnos de las capacidades para ello, para conocernos. Dice el catecismo, es el único ser capaz de conocer. Ahí vienen todos estos procedimientos del conocimiento. Y segundo, de amar. Conocer y amar. Muy bien, vamos a ir pensando en esto. Vamos a reflexionarlo y ya regresamos. Conocer y amar me parece un buen principio, un buen elemento para arrancar. Yo diría, así como la frase máxima que se ha repetido y que estaba en el templo de Delfos, en Grecia: mujer, conócete a ti misma. Allá decía, hombre, conócete a ti mismo. Yo quiero acentuar hoy el otro: mujer, conócete a ti misma. Qué interesante. Esto ya me parece una reflexión bellísima. Y me parecería el comienzo del cambio. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que están desconectadas de su conocimiento personal. Completamente desconectadas de lo que son verdaderamente. No se conocen a sí mismas. No conocen su naturaleza. No conocen su ser, persona, primero que todo. Segundo, no conocen su ser de género, su ser femenino. Y de pronto en los diálogos es importante que se vaya dando una sana, objetiva y equilibrada proyección de tu ser femenino, que no la define simplemente la capacidad de reproducir o no,
o la capacidad de servir o no, sino que al contrario, tu naturaleza, tu género femenino específicamente, encierra en sí mismo ya un misterio, un secreto, es una expresión. Parece tan lindo cuando alguien decía que la feminidad de la mujer expresa la feminidad de Dios. ¡Qué bello! Es algo así como descubrir que este Dios al que siempre lo hemos visto expresado en un género masculino, tiene género femenino. Y en esto no estamos hablando pues de una contradicción. Sabemos que el ser humano como tal, en su constitución física, la mujer tiene hormonas masculinas y hormonas femeninas, y el hombre igual tiene hormonas masculinas y hormonas femeninas. Entonces, esto nos da un equilibrio de conocimiento. Obviamente en la mujer están más pronunciadas las hormonas femeninas y en el hombre las hormonas masculinas. Pero los dos estamos constituidos de una naturaleza que dialoga entre sí, que se participa. El hombre tiene hormonas femeninas. Y con esto no estoy entrando a justificar ni el principio de la homosexualidad o en ninguno de los dos géneros. Sencillamente estoy explicando algo que biológicamente es lo real. Que obviamente esto sumado a la educación va orientando, y a la edad de definición de género tomará su particular protagonismo cuando cada uno comience a hacer su opción propia de asumir su género personal. Porque esto solo se asumirá verdaderamente aproximadamente en la adolescencia. Lo anterior es etapa de reconocimiento. Los niños reconocen su ser, su corporeidad, y las niñas también lo reconocen. Lo van reconociendo y van creciendo con esto hasta que llega ya como este pleno desarrollo que de alguna manera se enfatiza en la madurez del cuerpo, pero que no necesariamente al enfatizarse en ese momento genere un abismo entre el uno y el otro, sino que genera al contrario una dimensión de conocimiento. Obviamente nadie conoce solo. Es aquí donde debemos, y yo quiero hacer una reflexión muy seria a los educadores, a los papás, a las mamás y a los educadores, llámese docentes, profesoras, profesores, sobre todo en toda esta primera etapa de la vida, desde que los niños están en el materno y luego van pasando, llegan al jardín, al kinder, a todas estas etapas que son tan primordiales. A mí me parece, queridos amigos y amigas, que en esos momentos estas personas que guían deben tener muy claro cómo deben educar a una mujer. Y de igual manera cómo deben educar a un hombre. ¿Qué acentuaciones se hacen a una mujer y qué acentuaciones se hacen a un hombre? A la mujer, ¿cuáles son las prioridades? Sin hacer diferencias entre los dos. Diferencias en el sentido de tú eres más o tú eres menos. Diferencias en el sentido de tu género te invita a comportarte, a asumir, a crecer de esta manera. Y el del hombre, tu género, te invita a esto. Esto me parece primordial, y en este punto les digo, nadie conoce solo. Si no hay una guía, alguien que me ayude a conocerme, si yo adolecí de ese conocimiento, pues lastimosamente voy a tener unos vacíos grandísimos. ¿Cómo es de importante que alguien me lleve a conocerme? Y a conocerme en mi género específico. A conocer cómo funciona mi organismo, mi cuerpo, cómo funcionan mis afectos, cómo funciona mi sensibilidad, mi intuición, cómo funciona mi afectividad, cómo se va relacionando todo esto. Ahora, sin tapujos. Tengo que hablar abiertamente al ser humano de lo que es humano, sin miedo, pero tampoco sin ridiculizarlo, sin entrar en la otra fase en la que nos consideramos supremamente avergonzados por hablar de cosas que sencillamente deben ser más humanas. Es ahí, queridos amigos y amigas, en ese punto donde yo reclamaría que los que están todavía a tiempo para educar, lo hagan. Bueno, los que ya están adultos, les tocaría comenzar a buscar los métodos, los medios para conocerse un poquito más. ¿Cómo es de bello cuando una persona comienza en este conocimiento personal?
y comienza a descubrir de qué manera funcionan sus afectos, de qué manera funcionan sus emociones. En esto de las emociones hoy día hay grandes escuelas y grandes movimientos que comienzan a hablar de esto, incluso hablan de inteligencia emocional, de inteligencia sensitiva, están comenzando a hablar de muchas de estas zonas de exploración, porque es muy importante que el ser humano se conozca a fondo, y mucho más la mujer. Eres en primera instancia un objetivo de conocimiento personal. Conócete. Este conócete implica una mirada seria sobre ti, una consideración seria sobre ti. No te quedes con lo que te dicen los demás. Comienza a formular tu propio criterio sobre tu vida. Ya regresamos. Querida amiga, me encanta esta aventura. Me encanta este momento que le dedicamos a esta expresión de conocimiento y de acercamiento. Me parece que esto es una manera de saber invertir nuestra reflexión, de saber invertir nuestro tiempo. ¿Cómo puedo llegar a conocerme más? Hay muchas dinámicas, hay muchas terapias, hay muchas metodologías, hay muchos cursos hoy día para comenzar a conocerse desde una dimensión un poco más madura, de saber lo que es, comenzar a comprender qué es afectividad, qué es dependencia, qué es emocionalismo, qué es obsesividad, qué es depresión, qué es alegría, qué es verdaderamente, cada una de las dimensiones del ser humano. Mira, yo pienso, querida amiga, que esto es una buena inversión. No busques una respuesta ligera en las personas. Generalmente, y es obvio, una primera instancia, una primera base de este conocimiento se va dando no desde una reflexión seria, sino una reflexión demasiado tal vez emotiva, sentimental. Entonces, como tanto la mujer va entrando en esta etapa de la afectividad suya, llega un momento, con todo cariño te lo digo, en que de pronto muchos conceptos se vuelven romanticismo. Y yo no quiero que caigas en esto. No quiero que tengas de ti un conocimiento romántico, algo que sencillamente se queda en la esfera de las emociones o de los sentimientos. No está bien. O una valoración que se da por relaciones. Y todos estos diálogos los he ido escuchando en las mujeres. He ido escuchando muchas veces. Mi mamá a mí nunca me tuvo en cuenta. Lo que yo decía no valía. Siempre tomaba el criterio era de los hombres. Cosas sencillamente que llega un momento en el que es obvio, tu crecimiento no es un crecimiento verdaderamente maduro, sino que al contrario, es un crecimiento traumado. Y creo que debemos huirle a esto, en el sentido de saber huirle a esto, es decir, de quedarnos con un criterio de estos que sea malsano el resto de la vida. Allí es donde yo te invito a que tú hagas un alto e inviertas en tu conocimiento personal. Yo sí te invitaría a que hagas cursos, a que busques lugares donde se dé charlas de formación sobre la mujer, charlas de conocimiento de la mujer. Yo sí te lo invitaría a que lo hicieras. Y te lo invito desde niña, desde adolescente, desde joven, desde mujer adulta. O sea, te invitaría a que inviertas en esto. A mí me parece curioso cómo yo aconsejo permanentemente a las personas que hagan talleres, que hagan seminarios, que hagan retiros espirituales, que hagan experiencias de fe también, en las que tengan la capacidad de comenzar a interactuar consigo mismas y comenzar a reflexionar sobre todas estas realidades. Y mucha gente se me asusta, se me aterra, mucha gente hoy día no considera verdaderamente que sea necesario, absolutamente necesario, estar en este ejercicio de reflexión, de meditación, y pienso que ahí hay un error supremamente grande. Vamos a tener que trabajar un poco más en este aspecto. Si no te conoces, no te amas, porque nadie ama lo que no conoce. Así que el primer argumento es este. ¿Por qué me quedo en el énfasis de conócete, mujer? Porque
Si no te defines, te definen. Si no te conceptualizas, te conceptualizan. Si no tienes claro qué quieres de ti, ¿cómo lo vas a pedir? ¿Cómo vas a decir esto es lo que yo me merezco? Porque esto es lo que yo soy. Esta es mi realidad. Esto es lo que debes comprender de mí. Esto es lo que debes considerar de mí. O sea, ¿cómo vas a decirlo esto? No puedes entrar en el lenguaje simplemente que expresa, yo soy mujer. Es que tú no entiendes a las mujeres. Es que tú... No. Pues hay que educar. Cuando a un hijo, tu mamá, a un hombre, a un varón o a una señorita, tú la sientas o lo sientas y comienzas a explicarle y a decirles, mira, la mujer siente así. Yo, tu mamá, siento así. Es mi forma de ser. Cuando me ves llorar muchas veces, no lloro porque sea sentimental permanentemente. Muchas veces lloro porque es una forma en la que yo expreso mis afectos, tal vez mis sentimientos. O tal vez dile, muchas veces me ves que me trago las lágrimas y sigo trabajando y a veces me vuelvo supremamente exigente. No es que sea neurótica o maniática, no. Sencillamente tal vez tengo conceptos que en ti, tal vez como hombre, no están tan enfatizados y que son necesarios y que no los debes descalificar o desaprobarlos porque una mujer los practique, como es el concepto del orden o de la disciplina en ciertos aspectos. Mira cómo hay ciertas cosas que por una falta de conceptualización y una falta de educación van perdiendo su carácter y sencillamente, ¿qué se dice? Son cosas de mujeres. Los hombres somos así. Y muchas niñas entran incluso en el criterio, a mí me gustaría ser hombre, dicen muchas. Ustedes los hombres viven de una manera muy descomplicada la vida y tienen muchos privilegios. Nosotras no. A nosotras nos exigen desde pequeñitas. Lo he oído, que lo expresan incluso casi renegando de su naturaleza. Hace poco escuchaba una jovencita que hablaba y decía estas mismas palabras. Decía, yo envidio a los hombres, me decía. Y yo decía, no creo que haya que envidiar. Tenemos que admirarnos mutuamente. Pero yo pienso que yo no debo descalificar tal vez muchas de las virtudes que yo pueda tener en mi género. Es obvio que quien debería estar haciendo esta charla debería ser una mujer. E incluso me encantaría interactuar con una mujer para tener una reflexión de esta de una manera directa y que ustedes lo vieran, lo escucharan y se escucharan en otra mujer. Pero no tengo la posibilidad de hacerlo en este tipo de programas. Tal vez en otro tipo de conferencias sí lo hago. Pero me parece importante que se escuchen. ¿Qué dices de ti misma? ¿Cómo lo dices o cómo lo expresas? ¿Qué enseñas de ti misma tú? ¿Cómo le dices al hombre de tu vida, a tu amor, a tu esposo, o incluso a tu propio hijo, que es el hombre de tu vida, o a la mujer de tu vida, porque también hay que enseñarle a la mujer a valorar a la mujer? ¿Cómo le dices quién eres tú o qué eres tú? ¿Cómo le enseñas? ¿Cómo le educas? ¿Cómo le generas ese criterio de vida? Si ves, es todo un trabajo y que implica que nos dispongamos a realizarlo en la casa, si no, tal vez lo harán en la calle y con unos conceptos supremamente pobres. Querida amiga, que Dios te bendiga en este itinerario y que puedas lograr en esta reflexión y en este trabajo espiritual y de reflexión el comenzar a cambiar un poco la visión que tienes de ti misma. Hasta un nuevo programa. Que Dios te bendiga.